Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 22 y vamos a seguir esta mañana con el estudio en este libro. Cada semana cuando voy a empezar la predicación les recuerdo qué es lo que estamos estudiando juntos. El libro se llama Deuteronomio, que es un título que en realidad no fue su título original. Cuando el libro se escribió, no llevaba el nombre se escribió el libro en hebreo, y Deuteronomio es una palabra griega. El título en realidad lo tenemos porque hubo un momento en la historia donde se tradujo todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y los traductores, cuando lo hicieron, terminaron poniendo este título a este libro, que significa la segunda ley o la repetición de la ley. Y en realidad no es un muy buen título, dijimos, porque no es una repetición. Aunque no nos vendría mal que Dios nos repita las cosas, este libro es mucho más que una repetición. Este libro es una exhortación, una predicación, un llamado de un hombre que está a punto de morir, a punto de dejar su rol como el líder de este pueblo, y él va a hacer un llamado a este pueblo a vivir una vida de obediencia y sujeción a un pacto que ellos habían hecho con Dios años antes. Ahí en el monte Sinaí, cuando Dios se apareció, ellos entraron en una relación con Dios que se describe como un pacto. En el mundo antiguo, un pacto era algo muy, muy importante. Es un concepto que tiene gran peso. Berit es la palabra que se usa en hebreo, y es la idea de un contrato que se establece y tiene una responsabilidad. Cuando se hacían estos pactos en el mundo antiguo, se hacía que los que firmaban el pacto lo hagan en una forma muy, muy gráfica y muy visual. ¿Se acuerdan lo que hacían ahí en Génesis 15? Está una demostración de cómo se hacen estos pactos. Es que se cortaban animales, se los ponían en el piso, y las personas que iban a entrar en el pacto hacían su voto frente a esa sangre. La idea era, este es un pacto de sangre, este es un pacto que mi vida está puesta en la línea acá, y voy a cumplirlo. Y Dios hizo con Israel un pacto, un acuerdo. El acuerdo era Dios les iba a bendecir grandemente, Él iba a ser su Dios, ellos eran un tesoro especial para Él. Y el pueblo tenía que obedecer la ley de Dios y vivir como parte de este nuevo orden, parte de esta vida que Dios les había dado, la que le había llamado. Así que entraron en este pacto. Y el resto del Antiguo Testamento, bueno, justamente Antiguo Testamento, la palabra testamento es pacto, al antiguo pacto. Todo ese antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento, tiene como eje este compromiso que se hizo entre la nación de Israel y Dios. Dios lo tomó muy en serio ese compromiso, y esperaba que Israel lo tome muy en serio. Pero nos cuesta tomar en serio las cosas. A veces nos resulta fácil comprometernos con cosas que después no vamos a cumplir. Y Dios le dio al pueblo de Israel una imagen de lo que es un pacto. Una imagen que Él la estableció desde el principio de la creación. Pero a través de la historia Dios la siguió afirmando, y en el tiempo del pueblo de Israel Dios habló de esta relación como una relación de pacto. Esta relación es la relación matrimonial. Los matrimonios, para Dios ideó el matrimonio, Dios lo planeó, ¿sí? Dios, lo tenemos las pautas ahí en Génesis capítulo 2. Y en todo el Antiguo Testamento vemos que se repite este concepto. El matrimonio es un pacto, es un acuerdo, es un compromiso. Pero es más que solamente una firma legal. Es un pacto de sangre, es un compromiso inviolable, una relación perpetua, permanente, exclusiva, única, que debe guardarse, debe mantenerse con fidelidad y gran fidelidad. Y las razones, hay muchas razones, pero pensaríamos, hay una razón muy, muy importante que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Y es porque Dios eligió el matrimonio como la forma en la que Él quiere representar lo que significa que Él tiene una relación con su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios habló de Él y la nación de Israel como casados,
como una esposa que se une a él en un pacto, en un compromiso perpetuo. Y este compromiso requiere exclusividad. Él quería que la nación le ame a él y solo a él. Requiere fidelidad. Requiere que esta nación no se desvíe atrás de otros dioses. Que viva para él. Y hay gran deleite y gozo en esa relación que está basado en un compromiso inviolable, que no se puede volver atrás. Dios no se va a volver atrás y la nación no se tiene que volver atrás. Es un pacto. Entonces, como Dios eligió el matrimonio para representar esa relación entre Dios y el pueblo, el matrimonio es algo muy importante para Dios. Sumamente importante. Porque el matrimonio no tiene que ver solo con esa pareja. El matrimonio tiene que ver con Dios y con sus planes, con su agenda. El matrimonio fue creado por Dios como una sombra de algo que va más allá que el matrimonio. En el Nuevo Testamento, vos lo lees en Efesios capítulo 5, cuando Pablo dice que Pablo está usando la imagen de Cristo como el esposo que ama a la iglesia y la iglesia que se sujeta a Cristo como esposo. Y habla de esa relación y Pablo, después que explica cómo el marido tiene que tratar a la esposa y la esposa al marido, termina diciendo, este misterio es grande. Pero yo lo digo en cuanto a Cristo y la iglesia. Lo que Pablo dice es que el matrimonio es como un libreto que todos tenemos que cumplir. Nosotros somos actores. El drama se llama la gloria de Dios. Y nos toca representar ese drama con distintos papeles. Al hombre le toca tener el papel de Cristo. Y actuar para con la iglesia, para con su esposa, como Cristo actúa para con la iglesia. A la mujer le toca el papel de la iglesia. Y le toca actuar hacia su esposo como la iglesia actúa hacia Cristo. Para que al final del día, en esa relación matrimonial, Dios pueda ser glorificado, se puedan ver esas sombras, esas características de algo mucho más importante. El matrimonio un día va a terminar, no va a trascender a la próxima vida, es solo para esta vida, pero tiene un valor muy importante. Por eso para Israel es muy importante el matrimonio. Y en la ley es muy importante el matrimonio. Es tan importante que violar los principios del matrimonio llevan la pena máxima, la pena capital. Muerte era. ¿Pero por qué? Es porque hay algo muy valioso en el matrimonio. Aparte de todas las consecuencias y todo lo que pasa en la sociedad cuando no se protege el matrimonio, hay algo que va más allá que eso, que tiene que ver con los propósitos de Dios, por lo que Él puso en el matrimonio. Ahora, quiero que sepan que las leyes que vamos a leer ahora son leyes muy extrañas para su época y para cualquier época. Son leyes que hubiesen chocado con todas las culturas de su época. Porque la verdad es que ninguna otra cultura que rodeaba a Israel valoraba la fidelidad. Todas las culturas de la época de Israel promovían la poligamia, de alguna manera u otra. Es más, ¿saben de dónde tal vez nacía todo esto? Nacía de los dioses que estas culturas adoraban. Estas culturas adoraban a dioses inmorales. Dioses que tenían relaciones con los dioses que quisieran tener y con las mujeres que quisieran tener. ¿Se acuerdan que aún la mitología habla de cómo fue la fundación de la ciudad de Roma? Rómulo y Remo, ¿de quién nacieron? De una violación, que un dios violó a una mujer que dio a luz a estos. Los dioses de la mitología de los pueblos antiguos son dioses totalmente inmorales, caprichosos, que no tienen ningún sentido de fidelidad. Un día pueden bendecir a este pueblo y esta nación y después dejarlos irse con otra. Un día pueden estar con esta mujer y mañana irse con la otra. Y ustedes tal vez pueden ver, porque en nuestra cultura todavía se promueven algunas de esas mitologías. Y saben que así era. Es más, en esa época había templos donde uno iba a adorar a los dioses para tener beneficios de esos dioses.
Y como los dioses eran dioses inmorales y dioses que se deleitaban en esta inmoralidad, una de las formas que se adoraba a los dioses era por medio de la promiscuidad sexual. Entonces en estos templos había prostitutas. Y uno iba a ese templo a tener relaciones con prostitutas en un acto de adoración a Dios. Y todo esto era la regla, esto era visto como algo bueno. Era visto como algo favorable, los dioses te van a bendecir por esto. En esta cultura es que creció esta nación. Es donde Dios le dio estas leyes a esta nación. Vos pensás cómo es nuestra cultura hoy. ¿Qué piensas sobre el matrimonio? ¿Qué piensas sobre la fidelidad? ¿Qué héroes se promueven? ¿Qué dioses se aplauden? ¿Qué prácticas se naturalizan? Y vos te das cuenta, las cosas siguen igual, ¿no? Este es el mundo en el que estamos. Y yo sé que muchos de ustedes nacieron y crecieron en este mundo sin tener la luz del Evangelio. Y por mucho tiempo fueron naturales las cosas que hoy vos mirás atrás y te das cuenta que fueron horribles. Que fueron las cosas, ¿no es cierto?, que hoy te das cuenta que Dios condena. Te das cuenta, ¿no es cierto?, de dónde Dios te rescató. Y debes dar gloria a Dios por eso, porque hoy vos ves. Pero hoy quiero que con este texto podamos recordar este principio y este valor que Dios estableció para el matrimonio, que es la fidelidad. ¿Y por qué está acá este texto? Bueno, ya dijimos, Moisés está explicando los 10 mandamientos. Y este pasaje es una explicación del 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Ese mandamiento, Moisés ahora lo expande. Te está explicando de parte de Dios, con estas leyes, cómo se vive una vida que va acorde a este mandamiento. ¿Qué significa no cometer adulterio? Bueno, el título del mensaje de hoy es: Dios demanda fidelidad a un pacto sagrado. Dios demanda fidelidad a un pacto sagrado. Así que vamos a leer el resto del capítulo 22, empezando en el versículo 13 hasta el versículo 30. ¿Sí? Dice así: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada
y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven, desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una mujer, a una joven virgen, que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Hasta ahí nomás. Hay una serie de leyes, cada una va tratando situaciones distintas, todas están relacionadas con este mismo principio. La demanda de Dios de que el pueblo tiene que guardar la fidelidad al pacto matrimonial. Así que vamos a ver 5 principios que están relacionados con estas leyes que aparecen acá. En primer lugar, la fidelidad comienza aún antes del matrimonio. Lo primero que Dios va a establecer acá es que la fidelidad matrimonial no empieza el día que te casás. Empezó antes de que llegue el matrimonio. Y vos te das cuenta acá de la situación. Dice, cuando alguno tomare mujer después de haberse llegado a ella, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuye faltas que dan que hablar. ¿Cuál es la escena que está pintando acá Moisés? Bueno, hay un matrimonio, están casados. Él la tomó por mujer. Por alguna razón, él se quiere deshacer de esta mujer. Esa expresión, la aborrece, significa que ya no la aguanta. Se quiere ir. Quiere que termine este matrimonio. Sea como sea. No dice por qué causa la aborrece. Podría haber muchas causas, ¿no? Por ejemplo, Proverbios dice que la mujer rencillosa es como una gotera continua. ¿Te imaginas, no es cierto? Están en una situación así, con una forma de vida que te trae tormento constante. Y uno pensaría, bueno, este hombre ya quiere terminar con este matrimonio. Este concepto de aborrecer no es fácil ahora cómo lidiar con esto para este hombre. Porque él sabe que la ley no le permite romper esta relación. No la podría romper porque hay un pacto que se estableció. Él hizo un compromiso y él no puede volver atrás de este pacto. Entonces, sea como sea, él ahora tiene que soportar y aguantarse todo porque él no puede separarse de su esposa. Pero hay un camino. El camino que él sabe que sería el único camino permitido por la ley, que después lo vamos a estudiar de acá a 2 semanas, el único camino permitido por la ley sería la inmoralidad sexual. La ley de Moisés permitía que por esta razón, y solo por esta razón, un matrimonio se pueda disolver. Entonces, él ideó un plan. Él va a acusar a su esposa de haber sido inmoral. Esto que la acusación, ahí está en el versículo 14, le va a atribuir faltas. Esa expresión, falta, es una expresión que muestra lo que Israel entiende de la inmoralidad previa al matrimonio. Porque la falta que ella tiene es esta: la mujer, yo la tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. La falta es esta: en el mundo de Israel, ser virgen era un requisito indispensable para el matrimonio. Era tan importante mantenerte virgen que una persona dejaba de ser elegible el momento que rompía su virginidad. Romper tu virginidad significa nunca más te vas a casar. Nunca más te vas a casar significa una vida de
de destierro social, una vida, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad social, significan muchas consecuencias. Así que haber roto esto era considerado como una gran falta por dos razones. Primera razón es porque la mujer sabe que casarse con un hombre requiere virginidad. Y ella sabe que en el momento en que se case, eso va a salir a la luz. Casarse con un hombre implicaba que ella estaba afirmando ser virgen. Si ahora ella no era virgen, lo que esto significaba era un acto de gran agravio contra este hombre. Gran agravio porque esa falta de virginidad era visto como una forma de corrupción que ponía en riesgo la descendencia de este hombre, que pondría en riesgo la identidad de este hombre. Así que este hombre estaba esperando casarse con una mujer virgen. Esta mujer, al casarse con este hombre, estaba afirmando ser virgen. No ser virgen era un agravio tremendo contra esta persona. Y no solamente contra esta persona. Como vas a ver en el texto más adelante, era un agravio tremendo contra sus padres. Porque la verdad es que la mujer no era la que decidía casarse. En esta época, el padre era el que la daba en casamiento. El padre sabía que solamente podía dar en casamiento a una mujer virgen. Entonces, si su hija no era virgen y él la dio en casamiento, ahora su nombre está en riesgo. Él fue parte de todo esto. El nombre de la familia ahora va a ser pisoteado por esta mujer que, estando en su casa, no fue pura. Entonces era una situación muy grave. Tan grave era esta situación que se vuelve para este hombre la forma en la que él va a argumentar para poder librarse de esta mujer. No sabemos todavía si es verdad lo que él está diciendo, porque si es verdad que ella no fue virgen el día que se casó, entonces a ella la van a matar. ¿Por qué la van a matar? No la van a matar por no haber sido virgen, sino que la van a matar por no haber sido virgen y haberse casado como virgen y haber traído toda esta deshonra a su familia y todo este dolor a este esposo al cual ella lo engañó. Entonces, ella va a pagar con su vida. Es algo muy serio lo que está pasando acá. Vamos a retroceder un poquito. Este principio nos muestra algo que es totalmente fuera de los términos que nuestra sociedad piensa o actúa. Para nuestra sociedad, la inmoralidad es moneda corriente. Es la forma en la que uno se relaciona con personas. En nuestra sociedad parece absurdo e imposible casarte con alguien con quien no conviviste primero. En esta sociedad se trata como un juego, como una actividad social, como una forma de mutuo consentimiento en donde hay derechos de amigos, en donde vamos a compartir algo que va a hacer que el otro quiere. Yo le voy a dar lo que él quiere y voy a tener lo que yo quiero. Y compartimos en ese acto sexual algo que fue planeado por Dios para que sea confinado exclusivamente para el matrimonio. ¿Por qué Dios diseñó esta relación para el matrimonio? Es que esta relación es un regalo de la gracia de Dios a una forma de amor que existe en el matrimonio de una manera muy especial. Pero cuando la relación sexual se practica fuera del matrimonio, en eso no hay nada de amor, absolutamente nada de amor. Es solamente el deseo propio que va a usar como un objeto a la persona para satisfacer ese deseo, sin ningún compromiso, solamente por ese momento. Eso Dios lo abomina, lo aborrece. ¿Y qué? Esto que Dios le pide al pueblo de Israel
Uno podría pensar, bueno, pero eso era para su cultura. Claro, Israel, entiendo, ellos tenían estas leyes. La mujer tenía que ser virgen. Bueno, no solamente la mujer, el hombre tenía que ser virgen. Solamente que hay una diferencia. La mujer, por la forma en la que Dios la creó a la mujer, la falta de virginidad se vuelve algo comprobable. En el hombre, no. En el hombre no queda ninguna marca que demuestre si él es o no virgen. Esto no lo exime al hombre de la responsabilidad y no pone menos carga de culpa si él no es virgen. Porque el Dios que ve todas las cosas y sabe todas las cosas, Él es un juez justo y Él no va a tomar por inocente al culpable. El hecho que la mujer tenga la marca y no el hombre, no hace que ese hombre no va a llevar las consecuencias. Pero en este caso, la mujer tiene la marca. Por lo tanto, es ella la que está siendo evaluada. Ella va a ser evaluada para ver si es o no. Vos decís, bueno, pero eso era de aquella cultura. Entiendo que esa cultura mate a una mujer que no se guardó virgen. Pero nosotros vivimos en otro tiempo. No podemos quedarnos en esa época. Las cosas ya no son así. No funciona esto. Si vos tomás esto como un modelo, vas a ser un sapo de otro pozo. Y no vas a encajar en ningún círculo, en ninguna relación. Vas a quedarte solo el resto de tu vida. Pero quiero decirte, las cosas no han cambiado. Las demandas de Dios, la fidelidad, no comienza el día de tu matrimonio. Comienza mucho tiempo antes. Comienza y se desarrolla a través de todo el proceso hasta llegar al día del matrimonio. ¿Por qué? Porque ser fiel significa exclusividad. Yo todavía no sé quién es la persona con la que me voy a casar. Pero Dios planeó que el matrimonio no sea uno entre muchos. No sea uno de mis amores, sino que sea el amor de mi vida. Por lo tanto, la fidelidad es, en primer lugar, guardar mi cuerpo y mi corazón durante todo el proceso hasta llegar al día del matrimonio. Dios demanda eso. Esto lo dice, miren, en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 1 al 10, Pablo toca este tema. Y mira cómo lo dice. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está diciendo, miren, ustedes nos vieron, fuimos un ejemplo para ustedes y les enseñamos cómo hay que agradar a Dios. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este es un concepto muy importante para la vida cristiana. El cristiano sabe cuál es la voluntad de Dios para él. No la tiene que buscar, ya la sabe. La voluntad de Dios no es un misterio, Dios la reveló. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Significa que avancemos en un proceso por el que Dios nos va a llevar a ser como Cristo, donde abandonemos el pecado y seamos transformados a la imagen de Cristo. Eso es la santificación. La voluntad de Dios no tiene que ver con quién te vas a casar, dónde vas a trabajar, si vas a ir al ministerio pastoral o no. Eso no es el punto a la hora de buscar la voluntad de Dios. Porque a Dios le interesa una cosa solamente, que vos seas santo. Vos podés trabajar de este trabajo o aquel trabajo, no importa. Lo que importa es que seas santo. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, la santificación. Y la búsqueda de la santificación es lo que Dios va a usar para dirigir mi vida en pequeñas decisiones que van a ser parte de la trayectoria que Dios ya planeó para mí. La santificación es la voluntad de Dios para mi vida. Pero acá Pablo va a seguir diciendo, miren, les voy a decir un factor crítico para tu santificación. Crítico es esto. Esto no es lo único de tu santificación, pero lo primero que te dice Pablo es que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Apartarse, alejarse. Fornicación es esa actividad sexual fuera del matrimonio, ilícita. Dios le está diciendo a la iglesia lo mismo que le dice a Israel. Deben mantenerse puros. Deben ser fieles a este diseño, porque es crítico para la vida que le agrada a Dios.
es crítico para tu crecimiento espiritual, es crítico para tu santificación. Y después da varias razones, o dice que cada uno sepa tener su propio vaso, probablemente refiriéndose a su propio cuerpo. En tu Biblia dice su propia esposa, en santidad y honor. O sea, el cuerpo tiene que ser protegido. Y no puedo ser liberal en mi vida sexual y controlar mi cuerpo en otras áreas. Si yo no puedo controlar mi vida sexual, entonces mi cuerpo no lo voy a poder manejar en ningún aspecto. Entonces no hay posibilidad de santificación. Por lo tanto, apártense de fornicación. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, si vos no guardás tu cuerpo, si vos te entregás a la fornicación, ¿qué diferencia hay entre vos y el mundo? Vos decís que Dios te salvó. ¿De qué te salvó? Si seguís arrastrado por tus pasiones y tus deseos y seguís entregado a los mismos actos bajos de este mundo. Entonces, perdés todo tu testimonio, perdés todo el impacto, toda tu influencia en el mundo. Apártense de fornicación. Que ninguno agravie en nada ni engañe en nada a su hermano. El acto de fornicación no tiene nada que ver con el amor. Usa el pretexto del amor, pero no hay amor en él. Amor está basado en una entrega incondicional. La razón por la que fallan los matrimonios en muchas formas es por un desorden en este área. Y está comprobado por los estudios que se han hecho de muchas formas que el no practicar el acto sexual antes del matrimonio es enorme la diferencia entre la forma sana en la que ese matrimonio va a vivir en ese aspecto el resto de su vida. Hay una relación muy clara, comprobable, entre las experiencias pasadas y la realidad futura. Hay una realidad. ¿Por qué? Porque el que aprendió a usar el sexo para traer su propio beneficio y manipular a las personas, cuando está casado lo sigue haciendo en el matrimonio. Y por eso se enoja cuando no tiene lo que quiere. Porque él aprendió a pensar así de ese acto. No lo piensa como un servicio, no lo piensa como una entrega, no lo piensa como amor. Lo piensa como egoísmo. Y pues se proyecta y se mantiene durante toda la vida matrimonial. Es un acto de agravio al prójimo. No es amor, no es beneficio, es agravio, es dolor. Son heridas y consecuencias que la persona va a llevar el resto de su vida, él y vos. Y es una deshonra a Dios que va a traer consecuencias de Dios, porque Dios es vengador de todo esto. Como ya lo hemos dicho y testificado, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, las normas no han cambiado. Dios sigue demandando exactamente lo mismo de su pueblo. Que el pueblo sea fiel al pacto. Esto implica guardarse toda la vida para esa relación exclusiva que Dios preparó. Si vuelven a Deuteronomio, si es que no se fueron, estamos ahí en el versículo 15, dice, vino la acusación. Y la acusación ahora la va a manejar el padre. ¿Por qué el padre? Él es responsable. Él es el que vela por este hogar y él es responsable por lo que pasó. ¿Por qué? Porque él es responsable como papá, en primer lugar, de guardar a su hija virgen, de defender a su hija, de proteger a su hija en todas las formas necesarias para que ella llegue virgen hasta ese día. Él es responsable. Tan responsable es este padre que si su hija no es virgen, la van a venir y la van a matar al frente de sus ojos, al frente de su casa. En esta casa se crió la mujer que ahora muere por su infidelidad. Eso es el golpe que le da a este padre. Por eso el padre es muy responsable por esta acción. Y el padre es responsable porque él también la dio a esta mujer como esposa. La dio a un hombre que confiaba que esta mujer era virgen. Y esta mujer es recibida y ahora si se probaría que no lo es, esto sería algo muy serio. Incluye al padre, a la familia y a esta mujer. Por eso ahora el padre interviene. ¿Y cómo interviene? Interviene para protegerla. Él va a salir a defender a su hija con una evidencia bastante desagradable.
Porque acá se menciona, ¿no es cierto?, la señal de la virginidad. Vos decís, bueno, ¿cómo se saca esa señal de virginidad? Y sin muchos detalles. El día de la boda, ¿no es cierto?, y la primera noche del matrimonio, la ropa de cama de esa noche se iba a guardar y se iba a entregar a la costumbre del Medio Oriente, sigue siendo todavía en algunos pueblos de esta manera. Se lo entregaba a la madre de la novia, que lo guardaba como un testimonio de que esa mujer había llegado virgen hasta el matrimonio. Si tienen cualquier duda, pregúntenleselo a su papá o a su mamá y que les explique qué significa eso. Pero lo que pasaba es que esa prenda de ropa que se había usado en ese momento, ahora se va a traer y se va a exponer públicamente. Frente a los ancianos, lo van a mostrar y van a decir, miren, acá está la evidencia, mi hija sí era virgen. Esto era tan importante en Israel, que una persona se guarde toda su vida para ese día del matrimonio y sigue siendo importante para Dios hoy. Es tan importante que requiere velar sobre esto. Guardarnos, protegernos mutuamente, poner límites que eviten que se rompa esto, porque esto va a traer gravísimas consecuencias a la vida de una persona que no lo honra. Segundo lugar, entonces la fidelidad comienza aún antes del matrimonio. Segundo lugar, la fidelidad se debe mantener en las dificultades del matrimonio. Lo interesante es lo que dice el versículo 18. El padre mostró las evidencias, se extendieron los vestidos, es inocente. Ahora viene el versículo 18. Entonces los ancianos. Esto de hablar algo que no es verdad en cuanto a la vida moral de mi esposa es algo muy serio. Es algo que va a traer graves consecuencias a mi vida. Sí, o sea, el agarrar mi dedo y apuntar y decir mi esposa me fue infiel, o mi esposa no fue pura, o mi esposa, eso no es algo que se hace con liviandad, ¿no? Porque afectar el nombre, afectar la reputación en este área que es tan crítica, importante para Dios, es algo que Dios lo va a tomar en serio. Así que ahora lo que pasó fue que este hombre la señaló y dijo, no, ella no había sido pura, y terminó siendo que sí había sido pura. Entonces ahora sabemos lo que pasó. El hombre sabía que sí había sido pura, pero había usado este argumento para poder salirse con la suya y quedar libre de esta mujer y por casarse con otra. Esto es lo que él había planeado. ¿Qué acto tan horrible es este? Que un hombre quiera dejar a su mujer. Pues sí, pero Mati, hay cada historia, hay cada situación. Sí. Pero la fidelidad debe llevar a este matrimonio a mantener ese vínculo matrimonial, aún en tiempos difíciles. Mirá el tiempo difícil a este. Mujeres, ¿qué piensan? ¿Cómo sigue el matrimonio? Después que tu esposo dijo que vos no habías sido pura, tu papá tuvo que llevar la ropa ahí frente a todos los ancianos en la puerta de la ciudad. Vos fuiste acusada, estuviste ahí en el banquito y ahora fuiste inocente. ¿Cómo sigue este matrimonio después de esto? Parecería que lo más lógico sería pensar, bueno, ahora como el hombre hizo eso, ya está, la mujer queda libre. Pero no. Ahora, ¿cómo se va a resolver todo esto? Bueno, el matrimonio va a seguir. ¿Por qué va a seguir el matrimonio? Bueno, en parte para proteger a esta mujer, porque ustedes se acuerdan lo que pasaría con esta mujer si ella queda libre y el hombre se casa con otra. ¿Se acuerdan lo que pasaría? Porque yo les dije, si una mujer no era virgen, no se puede casar más. Esta mujer ahora iba a quedar sola, iba a quedar vulnerable. Entonces, no se tiene que separar. El hecho de haberla acusado falsamente fue algo horrible, pero el separarte de ella sería algo peor. Entonces, ¿cómo se va a tratar esto? Mirá la ley que decía. Primero, versículo 18, 3 cosas van a hacer con este hombre. Primero, lo castigarán. Castigarán no significa que le van a decir mal. ¿Sabes lo que van a hacer? Van a agarrar un látigo y le van a dar 40 azotes menos 1 a este hombre. ¿Por qué le daban 40 azotes menos 1? Bueno, porque se suponía que al 40 moría. Entonces, para que no muera mientras lo castigan, le dan 39.
justo antes de morir. O sea, está grave la cosa, ¿sí? Es algo serio lo que va a pasar. Lo van a castigar. Lo traen a la puerta, él habló mal de su esposa, pónganlo ahí, 40 azotes menos 1. Después le van a cobrar una multa. La multa son 100 piezas de plata. Esta multa es el doble de la multa que se pagaría, que se va a pagar al final por haber por haber tomado sin permiso a una mujer para tener relaciones antes de haber hecho un voto de compromiso con ella. Es una gran suma, son 100 piezas de plata. Y después, 3 formas de castigo. Primer castigo, físico. Segundo, monetario. Y tercero, no te vas a poder separar. El tercera forma de castigo era, no. Pero no era un castigo, era el requisito. Porque lo dice al final, ¿no? Dice, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Ella es tu mujer. Ahora, el hombre no tiene que vivir en esa relación como un castigo perpetuo. Porque Dios no lo dio para eso. Dios lo dio para el gozo y el deleite de una relación que va a traer crecimiento. ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Bueno, pensalo así. ¿Por qué este hombre se quiere ir? Este hombre se quiere ir porque no entiende bien el matrimonio. El matrimonio no es el lugar donde vos entrás para tener lo que deseas tener. El matrimonio es una entrega. ¿Y qué evitaría que vos te puedas entregar? ¿Qué habría que haría que vos no lo puedas servir? No hay nada. En cualquier circunstancia, en cualquier momento. ¿Por qué me quiero ir? Me quiero ir porque soy egoísta. Porque no entré para servirla, entré para servirme. Por eso es que muchas veces los matrimonios se hunden en una espiral que desarma toda la relación, porque cada uno está mirando solo por sus propios intereses. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Dejar de pensar en él mismo y pensar en servir a su esposa. Hacer lo que sería bueno para ella, no demandar y esperar lo que sería bueno para él. Así que hay una parte más en el versículo 20, que esta es la otra posibilidad. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, o sea, no están las evidencias, no está en la prueba, resultó ser verdad, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Ya expliqué eso, el padre es el responsable por todo esto que habíamos dicho. Y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre. La Biblia en inglés dice, hizo vileza haciéndola prostituta en la casa de su padre. Y lo dice así porque no hay otra forma de entenderlo mejor que esto. Una mujer que está fornicando está haciendo de prostituta. Por eso es tan grave esto. Es una mujer que está buscando su propio interés y vendiendo su cuerpo para tener lo que ella quiere tener. Por lo tanto, esta mujer que hizo de prostituta bajo el techo de este padre, ahora va a ser apedreada a la puerta de la casa de su padre. Así de serio es. Así de serio es. Y por lo tanto ellos van a quitar este mal, este gran mal. Esta idea es la idea de la santidad de este pueblo. Este pueblo no puede convivir con este pecado. El pecado de la inmoralidad es un pecado que va a corromper. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 5, ¿no? Cuando Pablo está tratando este pecado de inmoralidad en este hombre, le dice, ¿no sabés que un poco de levadura leuda toda la masa? Le dice, tienen que en el nombre de Cristo, en presencia mío, pararse ahí y sacar a este hombre y entregarlo a Satanás. Porque este hombre está decidido a vivir una vida de inmoralidad que no quiere abandonar. Entonces, así de drástico sigue siendo Dios. El pecado es algo serio, el pecado moral es algo serio, muy serio, que debe ser tratado con temor. Porque la fidelidad debe mantenerse en las dificultades de los matrimonios. Bueno, este fue el punto que veíamos recién. Entonces, la fidelidad comienza aún antes del matrimonio. La fidelidad se debe mantener en las dificultades del matrimonio. La fidelidad
rige durante toda la vida de los que componen el matrimonio. La fidelidad rige durante toda la vida de los que componen el matrimonio. Y lo que dice el versículo 22 es bastante simple, directo, no hace falta demasiada explicación. Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Lo que está ahora yendo es a otra situación. La primera situación fue todo este caso de este hombre que quería librarse de su mujer con esta expresión, o que realmente había la mujer pecado de esta manera. Ahora es otra situación. Hay un matrimonio que está bien. No hubo algo pasado, pero ahora hay algo presente. Lo que va a pasar es que un hombre le va a ser infiel a una mujer, o una mujer a un hombre, y se va a acostar con una mujer casada. Se va a acostar con una mujer casada. Bueno, esto creo que hasta nuestra sociedad pervertida distingue como algo malo. Porque aunque avalan y promueven y se entregan a toda clase de pecados morales, cuando llega a este punto de meterte con una mujer casada, hay cierto freno en la mente, pensando como que hay algo más grave acá sucediendo. ¿Por qué? Porque esta mujer está casada, está con otro hombre. Hasta el mundo incrédulo lo reconoce. El mundo espiritual, mucho más. ¿Por qué? Hay un pacto. Y ya dijimos, esta cuestión de ser fiel o ser infiel no tiene que ver con ellos solamente. Es una cuestión teológica. Cuando ellos cada uno tiene un papel que cumplir. El hombre, el papel de Dios; la mujer, el papel de Israel en ese momento. Tenían un papel que cumplir los dos. Cuando no lo cumplen ese papel, lo que están haciendo es distorsionando la verdad de Dios con su conducta. Ellos, con su forma de vida, le están diciendo al pueblo de Israel: ustedes no tienen que ser fieles a Dios. La forma de vida de ellos en el matrimonio está siendo una herejía teológica práctica. Ellos están diciendo: la fidelidad no es exclusividad. Así que en el matrimonio se rompe, con Dios se rompe. Y esto Dios lo iba a tomar muy en serio. Si están casados, no pueden estar con nadie más. Jamás. Nunca más. Desde el momento del matrimonio en adelante, nunca más con nadie fuera de esa relación de pacto. ¿Por qué? Porque un pacto es algo serio. Es algo que Dios valora, es algo que Dios establece y es algo que tiene un impacto hacia la persona de Dios misma. Es una ofensa personal contra Él. Es un gran mal. El mal de Israel. Ahora, esta cuestión de estar casado o no estar casado, también tenemos que aclararlo. Porque estar casado para Dios es un estado permanente, no temporal, que no depende del documento que firmaron frente a la escribana, sino que depende del voto que hicieron delante de Dios. El día que se comprometieron a vivir esa vida, ahora delante de Dios están casados. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso, aunque hace 30 años que esta mujer ya no está con su marido, él sigue siendo su marido. De tal manera que Jesús dijo estas palabras. En Mateo 5, esto lo vamos a volver a estudiar en un par de semanas. Pero en Mateo 5 Jesús dijo esto: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, después vamos a estudiar esa cláusula, a no ser por causa de fornicación, pero sigue, el que repudia a su mujer, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Acá hay una persona que se está casando legalmente con una persona que se separó de su marido. Y lo que está diciendo acá el Señor Jesús es que Él está adulterando. El hecho de que hace mucho que ella no está con su marido no quiere decir que no sigue siendo su marido. Al ser su marido, vos te estás acostando con la mujer de otro.
Es adulterio, Dios lo abomina. Si un hombre se acuesta con una mujer que tiene marido, él y la mujer van a morir. Es algo serio, es algo que no debe pasar. Por eso nuestra iglesia tiene tanto temor sobre este aspecto de las relaciones que hoy son libres. Y las relaciones que se forman, pero que después se disuelven. Y llegan a Cristo en medio de un enredo tan grande que es difícil lidiar con todo ese enredo. Y nuestra iglesia ha ayudado a muchos de ustedes a lidiar en medio de todo ese enredo. Cómo arreglar todo el desorden, todas las malas decisiones para poder honrar a Dios hoy. Y lo hemos hecho en oración, lo hemos hecho en dependencia, con consejo, porque es algo serio. No podemos avalar algo que Dios no avala. Y por eso lo hacemos con mucha prudencia y mucho temor. Para nosotros no es suficiente decir, bueno, los papeles ya están, bueno, cásense. Porque no, ese no es el punto. El punto es que si un hombre duerme con una mujer que tiene marido, es adúltero. No importa que el papel diga que ya no es más su marido, porque es su marido delante de Dios, no solo delante de la sociedad. Entonces este es un tema muy importante y muy delicado. Vamos a volver a hablarlo en un tiempito, pero la fidelidad rige durante toda la vida de los que componen el matrimonio. Uno se mantiene fiel, fiel al pacto, fiel a la promesa. ¿Y por qué mantenerme fiel? Porque no se trata de mí. Se trata de Dios. Es un acto de adoración a Dios. La fidelidad que le honra a Él. La infidelidad, todo lo contrario, distorsiona la imagen de Dios. Deshonra a Dios. Ahora, está complementado esto con la ley como sigue. Dice... Fíjense el versículo 23, yo los uní en el mismo punto, el versículo 23 hasta el versículo 24, porque para mí es una ampliación del versículo anterior, porque dice así, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces a la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Acá la única variante es que esta mujer no está todavía unida físicamente a su marido, pero ya está desposada. Desposada era una práctica que ahora ya no se usa más. Cambiaron las costumbres, cambiaron las culturas, entonces no es un requisito bíblico hacerlo de esta manera, pero en Israel funcionaba así. El desposorio era un matrimonio arreglado. Los padres arreglaban el matrimonio. El papá, a veces era el papá de la novia con el papá del novio. O a veces era el papá de la novia con el novio directamente. Pero siempre el papá era el que hacía el trato en relación a su hija. La hija no lo decidía por sí sola. El papá era el que hacía esa transacción. Muchas veces sucedía muy temprano en la vida. A veces una niña muy pequeñita ya había sido prometida en matrimonio a un hombre. Pero todavía no se unían. ¿Por qué? Bueno, todavía ella no estaba preparada como mujer para vivir la vida de mujer. Su parte física todavía no se había desarrollado y su crecimiento todavía tenía que esperar hasta que llegue hasta ese punto. Usualmente, la unión, cuando se daba en estos casos, era muy temprana. Cuando la mujer empezaba a tener su ciclo menstrual, ahí, 6 meses después, un año después, ahí se casaban. Usualmente a los 13 o 14 años en esa época. Hoy el ciclo menstrual se adelantó por toda la invasión de estímulos y probablemente por la alimentación también, que se adelantó. Pero antes era esta edad, 13 o 14 años. Entonces las mujeres se casaban a los 13 o 14 años. ¿Por qué? Ya estaba arreglado. Ya lo había arreglado el papá. Durante ese tiempo de desposorio, era un tiempo donde estaban legalmente unidas estas dos personas. Frente a la sociedad, frente a Dios, el matrimonio ya estaba determinado. Y ya era funcional. Requería un acto legal romper este matrimonio. Ellos ya estaban casados, pero todavía no estaban unidos físicamente, que la unión física es la consumación del matrimonio. Bíblicamente hay 3 aspectos que hacen al matrimonio, ¿no? Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si falta alguno de estos elementos, no tenés un matrimonio. Entonces, esta pareja todavía no había consumado el acto matrimonial y por lo tanto todavía no se les llama matrimonio, pero están desposados. Y como desposados, tienen que ser fieles.
completamente fieles, igual que estando casados, fieles completamente. Así que si en esa etapa le era infiel, moría la mujer igual que si hubiese estado casada, y moría el hombre igual que si hubiese esa mujer estado casada, porque Dios los trata como casados. Esto es algo interesante cuando pensamos en que el Nuevo Testamento dice que nosotros estamos desposados con Cristo. Cristo es nuestro marido. Todavía no nos unimos a Él. Estamos esperando que nos venga a buscar. Pero mientras Él llega, nosotros tenemos una demanda de fidelidad a Él. Nuestro corazón tiene que ser solo de Él. Nuestros pensamientos solo para Él. Nuestra vida solo para Él. Si nosotros nos desviamos hacia la idolatría, estamos siendo infieles a nuestro pacto. Somos de Cristo. Entonces, ese es el Nuevo Testamento usa este concepto. Pero acá se amplía la idea anterior. En el versículo 25 al 27 da una cláusula con una excepción de esta regla. Y la excepción es esta. ¿Dónde fue el acto? ¿Fue en la ciudad o fue en el campo? ¿Y qué diferencia hay entre los dos? Bueno, el versículo lo va a explicar. Y es este. Si fue en la ciudad, tiene que morir la mujer. Sí o sí. ¿Por qué? Porque ella podría haber pedido ayuda si ella no estaba concediendo a esa relación. Pero el hecho de que ella no haya pedido ayuda la hace cómplice y responsable, y ahora ella va a morir también junto con el hombre. La única forma en la que esta mujer no va a ser condenada a muerte, habiendo perdido su virginidad, estando desposada, es si ella fue violada, digámoslo así, si fue abusada, si fue forzada contra su voluntad en un lugar del cual ella no podía pedir ayuda. Y entonces en esas condiciones esta mujer no va a ser culpada de algo de lo que ella no es responsable. Y claro, nuestra sociedad enfrenta ese desafío. ¿Qué hacemos con los que son víctimas? Pero quiero decir, hay muchas personas a quienes tratamos como víctimas que no son víctimas. Acá hay un principio muy básico, ¿no es cierto?, que dirige esto. Víctima sería una persona que no pudo pedir ayuda, que no pudo escapar de esta situación. Esta sería una víctima. Lo otro, ¿no es cierto?, el hecho de que un hombre fuerce sobre ella es algo que ha pasado a través de toda la sociedad. Y pasa porque el hombre tiene más fuerza física que la mujer. Cuando se le llama a la mujer el género débil, no se está diciendo que es débil emocionalmente o débil espiritualmente. Se está diciendo que es débil físicamente. Porque en general es así. Y esto ha dado lugar al abuso que el hombre ha hecho de la mujer a través de toda la historia. Esto es un hecho aberrante. Esto es algo que de ninguna manera la Biblia promueve. De ninguna manera la Biblia defiende. El hombre abusador tiene que ser disciplinado y la mujer abusada tiene que ser protegida y defendida. En cualquier edad, en cualquier circunstancia. Y esto es un tema que lidiamos constantemente a nuestro alrededor. Pero la concesión es lo que se está evaluando acá. Bueno, el versículo 27 termina todo ese concepto. Entonces, vamos a repasar. Fidelidad comienza aún antes del matrimonio, debe mantenerse en las dificultades del matrimonio, rige durante toda la vida de los que componen el matrimonio, y ahora la fidelidad pone compromisos permanentes sobre el que deshonra el matrimonio. La fidelidad pone compromisos permanentes sobre el que deshonra el matrimonio. Y acá está esta situación, versículo 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, entonces esta mujer no está comprometida con nadie. Y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos. Esto no está describiendo la situación anterior, esto está describiendo un acto de inmoralidad antes de haber llegado al matrimonio. Este acto de inmoralidad, mira, quiero aclarar esto. Hasta el día de el sí acepto,
hasta ese día no son matrimonio. No hay ningún beneficio matrimonial para personas que están en el proceso de llegar a ese día. Toda la relación matrimonial se guarda para ese día. Entonces ellos no funcionan como matrimonio. No se tratan como matrimonio. Ellos se tratan como hermanos, dice la Biblia, ¿sí? Los hombres a las mujeres como hermanas con toda pureza. Los hombres, las mujeres a los hombres como hermanos. Así deben tratarse. Y deben guardar su corazón para ese momento. Quiere decir que el hombre no puede ni siquiera codiciar a su prometida un día antes de la boda. Porque mientras ella no es su esposa, el que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Él no puede adulterar mentalmente con su esposa, con esa chica, hasta el día de su matrimonio. Ellos no son matrimonio. Son matrimonio en ese día que se consume. Entonces, antes de ese momento, puede haber pasado muchas cosas. Pero acá tal vez la escena típica que nos imaginaríamos sería, ¿no es cierto?, dos jovencitos, adolescentes o personas que ya han avanzado más y que tal vez están pensando algún día llegar al matrimonio, pero que no se casan, antes del momento de la boda, tienen esta relación. Entonces esa es la imagen que está pintando. Entonces cuando eso pasa, y se acostare con ella, y fueron descubiertos. Este es un punto clave porque hay veces donde logran esconder esto. Y se puede esconder por mucho tiempo. Aunque va a corromper internamente, tal vez no hay nada para hacer externamente porque nadie lo vio, nadie lo supo. Entonces siguió adelante. A veces la forma en la que se sabe porque le empieza a crecer la panza a la mujer. Y hay que apurar la boda. Y después te das cuenta, ¿no es cierto?, que tuvo el primer hijo a los 6 meses. Y decís, ¿fue prematuro? No, nació en término. ¿Y qué pasó? Ahora entendés por qué se apuró la boda. Se apuró la boda porque ya estaba, ¿no es cierto?, en proceso algo que no se podía frenar. Y otras veces no crece la panza y no pasa nada. Y se guarda, ¿no es cierto? Y bueno, no se puede hacer nada si no se ve nada. Ahora, el no hacer nada no significa un beneficio para esta pareja. Porque hacer algo es mejor hacerlo antes que hacerlo después. Va a librar de mucho dolor que va a venir después. Entonces, se debe saber, se debe confesar, se debe buscar ayuda para ayudar a restaurar esto. Pero es algo que va a traer consecuencias. En este caso, ¿qué consecuencia? Entonces, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. El principio es este. Este acto sexual no es algo de lo que yo puedo beneficiarme sin ningún compromiso. Si vos lo hiciste, ahora toda tu vida va a llevar las marcas de esto que pasó. Vos vas a hacerte responsable de esto y vas a cuidar de esta mujer el resto de tu vida. Ella va a ser tu esposa, no hay alternativa. Aunque sí había una alternativa, porque esta no es la primera vez que aparece esta ley. Ya la estudiamos en el libro de Éxodo, donde esta ley da una pauta que acá no aparece. No aparece acá, no porque no siga siendo la pauta, sino porque Moisés está haciendo otro énfasis. Pero en la pauta del libro de Éxodo, lo que dice es que cuando este muchacho viene a hablar con el padre y le dice, mira, te tengo que confesar algo. Estuve con tu hija, ahora me voy a casar con ella. Y vos decís, estás loco, ¿no es cierto? De ninguna manera voy a permitir que un error traiga un segundo error mucho más grave, porque el matrimonio no se disuelve más. Ustedes todavía no están casados, así que esta decisión la vamos a pensar, no la vamos a tomar. Vos decís, pero si quedó embarazada, hay que hacerse cargo de ese hijo, pero no necesariamente se tienen que casar. El padre podía rehusar esa oferta de ese joven. El padre era el que iba a decidir si su hija se casaba o no con este hombre que actuó de esta manera. Y el padre iba a decidir porque tiene el punto de ventaja en toda la situación y puede evaluar mejor la situación. Pero el punto que Moisés está haciendo es, el hombre que actúa de esta manera tiene que hacerse cargo de las consecuencias que esto trajo. Porque el matrimonio fue diseñado para ser construido sobre fidelidad, no sobre pasión. Y si yo intento disfrutar de la pasión sin el compromiso, entonces van a venir consecuencias, graves consecuencias. Él va a pagar
una multa a su padre y el padre va a decidir qué va a hacer. Bueno, el último, y este ya casi no va a tener mucho comentario, pero es: la fidelidad debe proteger al pueblo de prácticas aberrantes dentro del matrimonio. No todo lo que la sociedad dice que es legítimo debe ser aceptado por la iglesia. Hay prácticas que, aunque se validan matrimonialmente, no son validadas por Dios. Acá hay un ejemplo. El ejemplo es un hombre que se quiere casar con su madrastra. Acá dice, mira, ningún hombre tomará la mujer de su padre. El hecho de decir que no es su mamá, lo que estás entendiendo entonces es que algo pasó. Esta mujer, tal vez años después de que ya no estaba con la mamá de él se juntó con esta mujer, se casó con esta mujer, y ahora la mujer que es la esposa del papá, o que fue la esposa del papá, ahora este hijo o hijastro va a juntarse con él. Esto es prohibido por la ley. Es prohibido porque, según el libro de Levítico, cuando Levítico describe todas las perversiones de la tierra de Canaán, agrupa esto dentro de los pecados de incesto. El incesto es una forma de relación que no es permitida por Dios. ¿Y cuál es la forma de relación? Bueno, un hermano no se puede unir a su hermana. Un hijo no se puede unir a un padre, o a una madre, ni a una madrastra. Esta es una forma más de incesto que es rechazada por Dios. El incesto es permitido y avalado y promovido en ciertas culturas hoy en nuestro tiempo. Y se alaba, ¿no es cierto?, a este muchacho que se casó con su madrastra o con su mamá. Son cosas aberrantes que distorsionan y degradan la imagen del matrimonio. Y la única forma de protegerlo es guardando los principios de fidelidad, protegiéndolos como un legado de Dios para nuestro bien, para nuestro gozo y para nuestros hijos y para la gloria de Dios. Ahora, habiendo dicho todo esto, quiero decir algo que no está en la ley, pero que tiene que ser la conclusión. No hay una sola persona en este auditorio, en este lugar, que no haya roto el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, que llama a una vida de fidelidad, es una ley que muestra el carácter fiel de Dios, pero que expone nuestro pecado. Y mientras hablaba, tal vez venían a tu mente muchas cosas que traen culpa. Cosas que fueron de la vida pasada o cosas que después pasaron. Y quiero decirte esto: sin la gracia de Dios, todos nosotros merecemos el mismo destino que estas mujeres y estos hombres. Merecemos ser apedreados, merecemos morir, somos culpables, todos somos culpables. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que pagó por nuestra culpa, que llevó nuestros pecados en esa cruz, para que todos los que van a esa cruz a encontrar refugio puedan encontrar perdón, limpieza, salvación, y la justicia de Cristo se pueda aplicar a nuestra alma y nuestro ser, y ahora podamos tener el poder de Dios, su espíritu, la nueva naturaleza, para vivir una vida que honre a Dios. Esa es nuestra única esperanza, no es nuestra justicia, porque de otra manera todos nosotros estaríamos fritos. Es la gracia y misericordia de Dios. ¿Estás dispuesto hoy a aferrarte a esa gracia? A esa gracia que te da libertad y esa gracia que te guía en un camino de victoria. Sigamos ese camino que el pueblo de Israel no tenía, no podía ver, pero nosotros tenemos hoy en Cristo. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu ley, que aunque expone lo más vil de nuestro corazón, a la vez es lo que nos guía a nuestra única esperanza y Salvador, a Cristo Jesús. Te encomendamos, Señor, nuestra vida a ti, nuestra iglesia. Permítenos vivir esa vida de compromiso a la fidelidad matrimonial en todas sus formas, en todas las edades, en todos los momentos de nuestra vida, para que tú seas honrado y glorificado, Señor, en esto que tú diseñaste. Te encomendamos todo esto a ti en nombre de Jesús. Amén.